El vídeo pasado donde os explicaba cómo era la red de mi casa, cómo la había configurado, cómo tenía el cableado, os comentaba que en el próximo vídeo os iba a explicar cómo era la parte inalámbrica y la parte de domótica. He recibido muchísimo feedback, muchísimos mensajes, muchísimos comentarios y aunque os comenté que iba a pasar a la parte inalámbrica, he recibido tantos mensajes que he decidido hacer un nuevo vídeo ampliando el vídeo pasado para terminar de explicar dudas que tenéis sobre la parte cableada de mi casa. Así que vamos a ver qué tipo de transceptores utilizo, cómo son, cómo he pasado el cableado, qué tipo de cableado utilizo, por qué utilizo monomodo o multimodo, cómo está hecha la configuración y por qué, muchas cosas que en el vídeo pasado se quedaron un poquito en el tintero y cosas que me habéis preguntado. Así que si quieres ampliar tu información sobre cómo montar una red muy potente en tu casa, quédate y empezamos. Y al igual que en otros vídeos, quiero dar las gracias a GVGmol por patrocinar este vídeo y muchos otros vídeos que ha patrocinado. Gracias a ello podemos traer este contenido a vosotros. Ya sabéis que GVGmol es una empresa especializada en licencias de Windows y de Office. Evidentemente también tienen videojuegos y otro tipo de aplicaciones, pero yo me centro más en Windows y Office. Ya sabéis que yo recomiendo tener siempre todo el software legal, porque si no lo tienes legal a la larga son todo problemas y sobre todo por el precio que tienen, como vamos a ver ahora, no vale la pena jugarse el tipo. Así que venga, vamos a verlo. Aquí estamos en la web de GVGmol y aquí vemos que tenemos las diferentes licencias de Windows y de Office y luego la compra evidentemente es muy sencillo. Basta con ir a cualquiera de las licencias, le damos a comprar ahora, vemos que el precio es muy barato, es de 20 euros, pero tenemos un código de descuento. En las notas del vídeo vais a tener el código de descuento y vemos que se queda en 15 euros, es decir, un descuento del 25%. Y aquí evidentemente elegiríamos ya el método de pago. Y vamos a proceder a la activación del Windows 10 Pro. Vamos a ajustes y nos dice que no está activado. Hago clic en activar y vamos a meter la clave de producto. La metemos y le damos a siguiente. Está verificando que sea un código correcto, evidentemente es correcto y ahora le damos a activar. Y ya está, nos dice que ya está activado, que nuestro Windows ya es legal. Una pregunta muy recurrente ha sido esta pieza, es una especie de mini patch panel. Si recordáis, aquí tenía colocados diferentes tipos de conectores, RJ45, monomodo, multimodo. Lo tenía atornillado a la pared para tener todo organizado con los diferentes tipos de conectores. También este mismo lo tenía en el rack de comunicaciones, también lo tenía en una especie de bandeja que es específica de servidores detrás del mueble del salón, detrás de este mueble que estáis viendo. Entonces os voy a comentar cómo se utiliza este tipo de mini patch panel, para qué sirve. Y una cosa que tenemos que tener clara es que este mini patch panel, vamos a llamarlo así, va a tener la misma función que tiene un patch panel dentro de un centro de datos, dentro de una gran empresa, dentro de una infraestructura de verdad, no como lo que tengo yo en mi casa. ¿Y cómo funciona? Muy sencillo. Cuando tenemos, por ejemplo, un edificio, por ejemplo, un colegio, una universidad o un centro ya grande, tenemos una parte que va fija, tenemos una infraestructura que comunica las plantas, que comunica los edificios, que comunica una sala con otra. Eso va a parar a un sitio que se llama patch panel, donde van a parar allí las comunicaciones, y a partir de ahí ya tiramos como unos latiguillos o unos cables más cortos, de igual que sean de cobre, de fibra, dependiendo de cómo lo tengamos montado, y esos son los que vamos a cambiar. Cuando yo utilizo esto es para tener una parte fija, bien sea con cobre, como os voy a explicar luego, con cobre o con un tipo de fibra u otro tipo de fibra, y os explicaré cómo lo he pasado, de tal manera que esa parte ya no la tocamos, es la parte que llega en la parte de abajo. Esa instalación nos ha costado mucho hacerla, no la tocamos ya nunca, y lo que sí que hacemos es, cuando queremos ya conectar el cable que viene de abajo de una habitación o de una planta a un ordenador, a un servidor, a donde sea, a un switch, ya tiramos un latiguillo, ya tiramos un cable mucho más corto, de tal manera que si ese latiguillo lo pisamos, lo doblamos, se rompe, se estropea, se degrada por cualquier motivo, cambiamos el latiguillo, que eso es muy barato, y ya está. Y la instalación, imaginad después del trabajo de pasar un cable por un montón de habitaciones, que ese cable se degradara o se estropeara. Es básicamente lo que os hace a vosotros un instalador. Cuando os colocan la fibra en vuestra casa, ¿qué es lo que hacen? Os dejan una roseta en la pared, de tal manera que esa toma de conexión no la tocas nunca, y si alguna vez se rompe algún cable, que sea el latiguillo que va desde la pared hasta tu router, hasta tu ONT o hasta donde sea. Pero la parte fija, la instalación, dejan esa roseta precisamente para eso, porque si te dejan el cable colgando y lo rompieras, tendrían que volver a tirar un cable nuevo. Así que venga, vamos a ver cómo está todo esto estructurado y cómo lo tengo montado. Evidentemente esto ya se vende así, ya viene con estos clips.
de tal manera que nosotros aquí podemos conectar el conector o podemos colocar el tipo de conector que queramos. Que queremos conectar, por ejemplo, un RJ45, compramos este tipo de adaptadores RJ45 de la categoría que queramos, 6, 6A, de la que queramos. Yo tengo 6 y 6A y es tan sencillo como venir aquí y se pone aquí así y se conecta. Ya está conectado. ¿Que queremos conectar un multimodo? Este sería para un multimodo, también este de aquí. Ya sabéis que en función de los colores son de una manera o de otra, pero básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Igual que aquí, lo metemos dentro del adaptador, aquí así, lo metemos dentro del adaptador, habéis oído el clip, y ahora, igual que antes, lo que hay que hacer es conectarlo aquí. De tal manera que, al igual que antes, lo meteríamos y ya está conectado, ya lo tenemos. Que queremos una... ¿Cómo es esta para conectar una monomodo? Ya sabéis que la monomodo sería esta, vuelvo a repetir, sería básicamente la que os llega a vosotros de vuestra operadora y esta sería más para comunicaciones, luego lo explicaré un poquito mejor porque exactamente no es así, pero bueno, sería lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Pues con este enfrentador, que es para hacer un empalme, por decirlo de alguna manera, por un lado y por otro, pues exactamente lo mismo. Lo pondríamos dentro del adaptador, aquí así, lo ponemos dentro del adaptador y aquí ya, pues bueno, igual que antes, lo conectamos. Ya está conectado. Ahora, evidentemente, le ponemos la tapa y así podemos conectar lo que queramos. Podemos conectar la combinación de conectores o de conversores que nosotros queramos, tan sencillo como eso. Esta sería la parte fija, esta sería la parte que yo tendría los conectores y aquí es donde conectaría los latiguillos. Y después, para conectarlo en la pared o para adaptarlo a la pared, ¿qué es lo que hago? A través de este tipo de escuadras, que son unas escuadras normales y corrientes compradas en una ferretería, les he tenido que hacer aquí un pequeño rebaje, de tal manera que lo que hacemos es, la ponemos aquí así, así, y en este lado exactamente lo mismo, así, vale. Y ahora esto ya lo atornillaríamos o lo pondríamos como quisiéramos en la pared. Y así ya quedaría todo colocado perfectamente. Y si alguno de estos lo quisiera quitar, pues bueno, como podéis imaginar, es tan sencillo como quitar el clip y cambiarlo. Y es algo tan tonto como esto. Y después, si queremos, ya venden que si queremos que ya vengan con todo conectores de un tipo, del tipo que nosotros queramos, pues bueno, ya los venden, como podéis ver aquí, que ya vienen todos colocados del tipo de conector o del tipo de enfrentador que nosotros queramos. Durante el vídeo, en los cables que tenemos detrás de mí o en los cables de toda la instalación, en el vídeo pasado y parte de este vídeo, os he comentado que básicamente había dos tipos de cable de fibra, que era el monomodo y el multimodo. El monomodo es el que te llega de la operadora y es la que conectas a tu ONT o a tu router, que yo tenía la posibilidad de ese cable, a través del cableado que tengo, llevar con cable monomodo a otra planta u otra habitación y allí colocar básicamente lo mismo, una ONT o un router, para a partir de ahí empezar toda la instalación. Y luego que el multimodo era el que yo utilizaba para conectar switches, equipos, es decir, como ya si dijéramos, para llevar los datos de manera interna. Eso realmente no es así. Lo expliqué para que fuera de una manera más sencilla de entender, pero que sepamos, como vais a ver ahora, que realmente el monomodo y el multimodo son dos tipos de fibra que tienen un comportamiento un poquito diferente porque admiten diferentes longitudes y el grosor interno es diferente, pero vais a ver cómo realmente podemos utilizar cualquiera de los dos indistintamente. Venga, vamos a verlo. Ahora vamos a ver la diferencia que hay entre un cable que sea, por ejemplo, monomodo y un multimodo. Ya lo expliqué en un vídeo, evidentemente tiene que ver el grosor interno que tiene, por cómo rebota la luz. Ahora no me voy a meter en eso porque ya está explicado, pero básicamente la idea que os había transmitido es que el cable que os llega de la operadora, que es de este tipo, que es cable monomodo, que generalmente os dan este tipo de latiguillo que es de este color, que también tiene este tipo de conector, ¿qué es lo que hace? Es que a través de un único cable, a través de una única fibra, lleva los datos de ida y de vuelta. Y después, básicamente os comentaba que yo lo que utilizaba era el cable multimodo, que es este de aquí, que tiene dos cables, que es uno para ida y otro para vuelta, para enviar los datos de manera interna, es decir, para comunicar básicamente los switches, y este sería para, como si dijéramos, para conectar la ONT. Voy a utilizar estos cables que son iguales pero más cortitos.
Entonces, básicamente eso era para que lo entendierais, pero realmente no es así. Yo puedo utilizar también este cable monomodo, o lo que es lo mismo, la tirada de cable que tengo, por ejemplo, desde el salón a otra habitación, una tirada de 15, 20, 30 metros, también lo puedo utilizar para llevar datos exactamente igual que este. De hecho, vosotros ya sabéis que ahora con cable monomodo, es decir, el que os lleva la operadora a vuestra casa, realmente están llevando 10G y ya se están extendiendo bastante las conexiones de 10G. ¿Eso implica algún problema? No. ¿Qué es lo que implica? Cambiar el tipo de transceptor. Lo normal es utilizar este tipo de cable. Se utiliza muchísimo el multimodo dentro de los data centers y para comunicar armarios. Entonces tiene un cable de ida, uno de vuelta. Yo colocaría un transceptor así en un switch, en un router, donde sea, generalmente en un switch, y luego en la otra punta colocaría otro transceptor, evidentemente con cables más largos, y ya está. Lo colocaría así. Por uno irían los datos, por el otro volverían, lo conectaría y ya está. Pero también puedo hacerlo con este. ¿Cómo? Muy sencillo, con un transceptor que sea específicamente para eso. Aquí tengo unos transceptores, estos dos de aquí, que son exactamente igual que estos, que yo los puedo conectar igualmente a un switch o a donde yo quiera, pero que son para, en este caso, para este tipo de fibra, y algo muy importante también para este tipo de conector, luego lo veremos, de tal manera que yo, al igual que antes, conecto uno aquí, el otro lo conecto aquí, con la distancia que sea de cable, conecto estos dos a dos switches o a donde yo quiera y ya tengo una comunicación. La diferencia es que por aquí, por este tipo de cable, por aquí en un cable, en una fibra, van los datos y en el otro vuelven, hay uno de ida y uno de vuelta de manera independiente, y aquí a través de la multiplexación con diferentes longitudes de onda por el mismo cable se envía la ida y la vuelta, exactamente que igual que os ocurre en vuestra casa. Pero también tened en cuenta que, por ejemplo, eso también lo tenemos aquí. Yo aquí también tengo un transceptor que es un SFP para conectar exactamente igual a un switch que sea de fibra, pero también, como podéis ver, es para RJ45. Aquí está. Así. De tal manera que, como vemos, realmente tenemos transceptores y tenemos la manera de cambiar de un tipo de cable o de un tipo de fibra a otro. Solo basta con cambiar el transceptor. Y aquí tendría otro que sería, bueno, este sería de 10G, este sería un transceptor normal, pero este ya sería de 10G, el que os he enseñado antes es de 1G, y luego finalmente tendríamos estos de aquí, voy a coger uno, estos de aquí, que sería exactamente igual que un transceptor de estos de aquí, solo que este ya lleva la ONT integrada. Aquí, ¿qué es lo que hacía? Lo único que hago es pasar los datos de un sitio a otro a través de este cable, y en este de aquí sería para allá. Si os fijáis, este es más ancho, es bastante más grande, es más pesado. Esta parte de aquí es más gruesa, es más grande. ¿Por qué? Porque está la electrónica que aquí dentro hay una ONT, para explicarlo de una manera sencilla, de tal manera que yo esto aquí, ahora conectaría el cable que me llega, en este caso de mi operadora, así, y ahora ya lo conectaría a un switch o a un router o a donde sea, evidentemente con una configuración específica para que esto sea una ONT, y ya está, ya lo tengo. Por lo cual, el hecho de que yo os haya comentado que este tipo de cable monomodo es para que os llegue de la operadora y este tipo de cable multimodo es para enviar datos, realmente era para simplificarlo, pero que sepáis que de manera interna, dentro de un rack o dentro de una instalación, podemos utilizar tanto uno como otro. Una pregunta también bastante recurrente, y ya no solo del vídeo pasado, sino ya desde hace bastante tiempo, es el tipo de conector y de pulido cuando estamos hablando de fibra. Yo hice un vídeo donde explicaba los tipos de pulido, los tipos de fibra, los tipos de conectores, pero bueno, como no cuesta nada volver a repetirlo, lo voy a explicar de una manera muy rápida. Os los voy a enseñar, y es algo que tenéis que tener en cuenta cuando os llega la fibra de vuestra operadora. Si queréis cambiar el router o la ONT, o según el tipo de cables que utilicéis en fibra, tenéis que tener en cuenta ya no solo el tipo de fibra, sino también el tipo de conector y luego también el tipo de pulido.
Y luego en cuanto a los conectores, dependiendo de que sea un cable monomodo, multimodo, de una categoría, de otra, hay que tener en cuenta el conector. También lo expliqué en un vídeo, lo voy a volver a repetir de manera muy rápida. Tenemos los cables que sean monomodo, multimodo, pero luego también hay que tener en cuenta esto, el tipo de conector. A vosotros, volvemos al caso del cable que os llega de la operadora, a vosotros siempre os llega, porque está más o menos estandarizado así, en España, en otros países es diferente, os llega un cable monomodo, el latiguillo que os da el instalador para que lo conectéis a la roseta y a vuestra ONT o a vuestro router, que es un monomodo, y luego el conector es este de aquí, se llama SC, y luego el tipo de pulido, que es lo que es donde termina la fibra, qué tipo de terminación tiene, se llama APC, por eso es de este color verde. Tenemos otro tipo de conector, que es este de aquí, que veis que es mucho más finito, que en vez de conector SC es conector LC, y también tenemos diferentes tipos de pulido. Entonces, ¿qué ocurre? Como me habéis preguntado más de uno, y también por un router que os traje en su día que tenía otro tipo de conector, ¿qué ocurre si yo tengo un tipo de conector pero quiero llegar a otro tipo de conector diferente, por el motivo que sea, porque me hace falta otro tipo de conector diferente? Podemos hacerlo de dos maneras. Este adaptador de aquí, este enfrentador que se llama, es evidentemente para el mismo tipo de cable, y yo conecto por aquí un LC y otro LC por el otro lado, aquí así, los conecto y ya está, es para el mismo tipo de cable. Pero luego también tenemos enfrentadores que por un lado, por ejemplo, a lo mejor le entra un LC y por el otro lado tiene uno de estos, un SC, de tal manera que es una manera de poder conectar o poder, por decirlo de alguna manera, empalmar un tipo de cable con otro. A mí, más que nada, me gusta hacerlo a través de un único cable que ya venga fusionado, porque quieras que no, aquí es una de luz que tiene que pasar a través de aquí para luego ir a parar otro tipo de conector. No tienen mucha pérdida, pero bueno, siempre podrían tener algo de pérdida, y a mí lo que me gusta utilizar es esto de aquí. Este tipo de cables que evidentemente ya vienen así de fábrica, de tal manera que, por ejemplo, aquí vemos que tenemos un conector que es SC y aquí también es un SC, exactamente igual, solo que este es con un tipo de pulido que es el APC y aquí tiene otro tipo de pulido, sin más, ¿vale? Y que se llama, en este caso es el UPC. Entonces, aquí tenemos lo mismo, aquí tenemos, igual que aquí, solo que es doble. Antes os había comentado que en el monomodo, que es este tipo de cable, generalmente las operadoras envían y reciben por el mismo cable a través de multiplexación, pero evidentemente también puedes hacer que en el mismo cable haya camino de ida y camino de vuelta en un monomodo. Como vemos, es todo como si dijéramos muy configurable, va a gusto del consumidor o más que nada en función de los requerimientos de la instalación. Aquí tendríamos otro cable, a ver, que tengo aquí un lío de cables. Aquí tendríamos, como vemos, voy a apartar esto para que se vea mejor. Aquí tenemos este cable que es un monomodo, también el color nos indica el tipo de cable que es, y aquí vemos que tiene un SC y aquí tiene un LC. Veis que este tipo de cable es el mismo que este, solo que es monomodo con un único cable, una única fibra, y vemos que el tipo de pulido es el mismo porque el color es el mismo, por lo cual en el caso de que nosotros aquí tenemos el mismo caso que antes, este de aquí, de SC a LC, solo que aquí con otro tipo de pulido, y en este caso sí que es doble. La pregunta estrella del vídeo pasado y por el que más me habéis preguntado es cómo has hecho para pasar los cables de fibra a través de los conductores de la luz, porque evidentemente un cable de cobre tú lo puedes cortar, pasas el cable, lo crimpas y ya está, pero evidentemente en un cable de fibra hay que pasarlo con el conector porque quitado que tengas una fusionadora, que no es vuestro caso, tampoco el mío, o que te lo haga una empresa especializada que sí que pueden fusionar, tienes que pasarlo con el conector. Ahora os voy a explicar en función de que sea monomodo o multimodo como lo he hecho yo, el tipo de cable que he utilizado y también os quiero comentar que muchos de los cables que yo he pasado son cables, algunos de ellos a medida y otros no. Cuando tú compras un cable de fibra, tú entras a una tienda especializada para este tipo de cableado y te pone cable de 1 metro, de 3, de 5, de 10, de 15, de 20 metros. ¿Qué ocurre? Que yo medí todas las distancias, evidentemente primero pasé una guía, sabía la distancia que me hacía falta para cada cable y ¿qué ocurre? Que a lo mejor tú tienes un cable de 20 metros y del de 20 pasa a 50 o pasa de 20 a 30 y te hacen falta 23 metros. En ese caso tienes dos opciones,
que es, como yo he hecho en algún caso que me sobraba un poquito, lo que he hecho ha sido, pues bueno, compro el cable que me hace falta, sobra un par de metros, y ese par de metros es el que habéis visto aquí detrás del mueble, que muchos decían, eso no está organizado, eso no está bien claro, porque tenía que dar lo que aquí en Aragón se llama, y en muchas partes de España, una coca. Coca es dar varias vueltas que te sobran, porque evidentemente no lo podía meter dentro de las cajas de la luz. Por eso en esta parte de aquí veis que detrás de este mueble sí que había como espirales o había cable sobrante, porque no podía cortar y a lo mejor me sobraba metro, metro y medio, 2 metros de cable de fibra. Y luego sí que en algún caso especial sí que he tenido que pedirlo de encargo. De encargo sí que te lo hacen de la medida que tú quieras, es un poquito más caro, no mucho más caro, pero sí que es un poquito más caro, pero sobre todo tiene el inconveniente de que tardan un poquito más, porque los que están ya de una medida hecha es llegar el fabricante y te lo envía, y el que esa medida lo tienen que hacer. A lo mejor me hacía falta un cable, ahora no recuerdo, pasaba de 30 a 50 metros, me hacían falta 32 metros, pues bueno, encargué un cable de 33 o 34 para ir sobrado, y porque el de 30 no me llegaba, y con 50 no voy a hacer una coca de 20 metros, evidentemente, pero que sepáis que se pueden encargar cables a la medida que queréis en el caso de que os hagan falta, y ese es el motivo que alguna crítica sí que ha habido de que la instalación había cable sobrante. Evidentemente, cuando tú haces una instalación en una universidad, en un sitio que te la hace una instaladora, sí que es capaz de cortar, de empalmar, de fusionar cable, sí que te lo hacen a medida, desde luego no digamos en los centros de datos, pero como esto es una cosa que es dentro de mi casa, que me lo ha hecho yo, ese es el motivo de que haya cable sobrante, y ese es el motivo de que, aunque teóricamente parece que hay un desorden, pero realmente está todo organizado. Así que venga, vamos a ver cómo está hecho. Dentro de, por ejemplo, de este cable de multimodo, tenemos dos grosores. Lo normal y lo más habitual es utilizar este, que es de 2 milímetros. 2 milímetros la parte exterior, evidentemente lo que es la fibra como tal es de micras. Y luego este, que es especial, que este es de 3 milímetros. Como podéis ver, es un poquito más gordito el de 3 que el de 2. Entonces, ¿cómo he hecho para pasar los cables cuando estaban ya los tubos bastante gruesos, que ya tenían bastantes cables, porque evidentemente van a través de los cables de la luz? La norma no lo permite, ya lo digo, no se puede pasar por norma un cable de fibra a través de un conducto de luz, por eso un instalador se va a negar a hacerlo, pero bueno, yo como me lo he hecho yo, no he tenido ningún problema. Entonces, ¿cómo lo he hecho? Muy sencillo. Como podéis ver, aquí este tipo de cable es doble, como ya he explicado antes, van los dos cables juntos, pero van agarrados a través de un clip, de tal manera que tú este clip lo puedes soltar y puedes dejarlos de manera suelta. Y aquí hay unos centímetros que van sueltos, pero luego ya aquí el cable va unido, va pegado. Pero si tú estiras, lo divides de una manera muy sencilla, como es este caso de aquí. Este cable creo que es de 20 metros y como podéis ver, esto venía aquí así. Yo lo que he hecho ha sido quitar este clip que los agarra y he estirado y los he separado, de tal manera que es más cómodo, es más fácil si tienes poco espacio pasar algo que tiene esta anchura que no pasarlo todo junto y además unido. En el caso de que tú tengas un tubo que está vacío, que es una instalación nueva, vas a poderlo pasar de esta manera, pero si es un caso como el mío, no. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tienes, evidentemente, primero has pasado una guía eléctrica, una guía como esta, pasas la guía y yo lo que hago es, una vez que está pasada la guía, pongo uno, pongo el otro por detrás, evidentemente con el tapón, aquí se le ha salido el tapón, pones uno detrás de otro para que te ocupe el menor grosor posible, aquí ya lo encintas y lo pasas. Lo pasas con muchísimo cuidado y cruza los dedos para que no se rompa. ¿Por qué? Porque este tipo de fibra no está preparada para estirar, porque este tipo de fibra va siempre pues, a través de un armario, a través de una bandeja, en una instalación, por lo cual lo normal no es pegarle tirones y no está preparada para estirar. Yo compro este que es un poquito más recio, que lleva por dentro un poquito de fibra de Kevlar para darle más resistencia, porque es más resistente que este de aquí. Y evidentemente algo muy importante, siempre yo utilizo este lo compré, no me acuerdo dónde lo compré, esto es un lubricante para, aquí pone que es especial para fibra, pero bueno, es un lubricante para cables eléctricos, para pasar fibras o cables. Sobre todo no me metéis Fairy ni jabón, no hagáis de cuñados y bueno, utilizar un buen lubricante
que esté todo bien mojado para precisamente que deslice lo mejor posible el cable. Una punta, la punta que se va a quedar fuera, evidentemente no hace falta soltarla, y una vez que ya la tenemos pasada, ¿qué es lo que hacemos? Evidentemente algo muy importante, como nos ha costado mucho pasarla, verificamos que no haya sufrido ninguna doblez, ninguna rotura, que la fibra está bien, que está operativa, y una vez que ya la tenemos pasada, como os he explicado antes, la ponemos de manera fija, la colocamos en la pared, la colocamos donde queramos, pero se queda ya así la instalación de manera fija para este cable ya no volver a tocarlo. Eso en cuanto a la multimodo. Y después, en cuanto a la monomodo, el procedimiento sería muy parecido. Si vosotros tenéis la opción de comprar un cable como este, un cable monomodo, si os hiciera falta y os cabe por el conducto, sin ningún problema. Y si no te cabe, ¿qué es lo que he hecho yo? Tuve que hacerlo en la instalación de la buhardilla. Muy sencillo, compro un cable que viene con las dos puntas, corto una punta, o si conseguís alguno que solo lleve una punta porque es especial para fusionar, una punta la dejáis fuera, como he dicho antes, bien puesta, conectada en la pared o donde sea para no tocar, pasáis el cable. Yo pasé el cable, pedí un cable, creo que era de 30 metros, y cuando me vino el instalador a colocar la roseta, cuando lo contraté con la operadora, le pedí el favor de si me podía fusionar el cable que llegaba a la buhardilla, me lo podía fusionar en una roseta, en una caja en la pared, igual que hacen ellos. Entonces él me lo fusionó, evidentemente le di una propina, se lo pedí de buenas maneras, accedió, me lo fusionó, y así ya en una punta tengo el cable exactamente igual que como venía de fábrica, y en la otra punta lo tengo fusionado en una roseta exactamente igual que tenéis vosotros, y es la manera de hacerlo, porque evidentemente ninguno de vosotros ni yo tengo una fusionadora porque es muy cara y no voy a comprarme una fusionadora para esto. También me habéis comentado que para qué quiero tanta velocidad, para qué quiero una red así, si cuando salgo a internet no tengo tanta velocidad. Y además yo que tengo una conexión de 1G contratada porque en mi casa donde yo vivo todavía no ha llegado al 10G. Muy sencillo, porque ya lo he explicado muchas veces, una cosa es la velocidad interna que tienes dentro de tu red, no tiene nada que ver con el acceso a internet. Tú puedes tener una velocidad, lo que se llama la LAN, la red LAN, la interna, muy rápida y un acceso muy lento de cara al exterior, que ese es mi caso. Yo tengo toda la red a 10G, comunico todos los equipos, los ordenadores, todo lo tengo a 10G, pero evidentemente basta con cambiar el transceptor y subir de velocidad. Como visteis en el primer vídeo que os mostré muy de pasada, un switch que estoy probando que tiene puertos de 25G, basta con cambiar el transceptor y puedo comunicar el rack que lo tengo en la bodega con, por ejemplo, un equipo en la buhardilla o un switch en la buhardilla a 25G. Basta con cambiar los dos transceptores y por ese cable de fibra voy a 25G o a 100 o a 200G. Esa es la ventaja que yo tengo. Y luego, evidentemente, esto vale, como he mencionado, porque es un entorno de pruebas. Esta infraestructura de red y todo esto que yo tengo para una casa normal, evidentemente no vale, está totalmente sobredimensionado. Pero es que tú en tu casa no vas a tener que probar equipos de 25 o de 40 o de 100G, o no vas a tener que probar 4 switches, o no vas a tener que probar o hacer las cosas que yo hago. Para lo que hice el primer vídeo y este vídeo es para que cojas ideas, para que tú esto lo adaptes a tus necesidades, no para que hagas algo así, porque evidentemente no tiene ningún sentido. Y ahora quiero haceros unas reflexiones o unas consideraciones finales sobre el cableado de mi casa, precisamente por algunos comentarios que hay. Evidentemente, esto no es una oficina, esto no es una empresa con un cableado estructurado. Alguno decía, es que claro, es que ese cableado estructurado está mal hecho. Es que evidentemente esto no es un cableado estructurado. Un cableado estructurado es algo bastante más importante que esto en un edificio, es decir, esto no es un cableado estructurado. Tened en cuenta que, como dije en el vídeo pasado, esta es una casa de 25 años donde los tubos ya estaban bastante ocupados evidentemente por los cables de la luz, no quería hacer albañilería, no quería picar rozas, no quería hacer nada. En un edificio nuevo, evidentemente, puedes hacerlo como tú quieras. Si haces una reforma, pues hasta cierto modo también puedes picar rozas y puedes hacer lo que quieras. Este edificio o esta casa no tiene, como tienen desde hace ya unos años por ley, un apartado, una parte de la casa donde puedes meter, vamos a llamar un RITI o unas comunicaciones, que tienes un armario grande donde puedes meter allí todo y de allí ya te salen cables a todas las habitaciones o tubos a todas las habitaciones. Si yo hubiera hecho una instalación nueva
le habría metido un cable gordo o le habría metido un tubo gordo donde pasar sin ningún problema toda la instalación, y ese es el motivo de que, aunque aparentemente es algo bastante improvisado, realmente es que me he tenido que adaptar a las necesidades de esta casa. Tened en cuenta que yo no tengo suelo técnico, no tengo techo técnico, no puedo llevar bandejas porque la estética de la casa evidentemente se rompería. Esto no es un centro de datos, esto no es una oficina, por lo cual en esta casa cualquiera que entre no va a haber ningún cable por ningún sitio. Con toda la infraestructura de cableado que habéis visto no va a haber nada, y eso es lo realmente difícil, tener una casa vieja, una casa de 25 años y hacer todo sin que nada se vea. Después, otra cosa que me habéis comentado: ¿para qué quieres tanto cableado o tantos tipos de fibra y por qué lo has hecho así? Muy sencillo, porque lo he ido haciendo por partes conforme lo iba necesitando. En primer lugar, pasé lo que serían las fibras monomodo para poder colocar la ONT o el router de la operadora en cualquier parte, y no tiré cable de fibra, en este caso multimodo, para las comunicaciones, porque no me hacía falta. Después me hizo falta el multimodo, tiré cable multimodo a unas habitaciones, luego a otras, es decir, lo he ido haciendo conforme me ha hecho falta. ¿Por qué? Porque, como os he comentado en el primer vídeo, esto básicamente es toda la casa, es básicamente como una zona de ensayo, sería como si dijéramos una zona de pruebas, de tal manera que he ido haciendo todo conforme me ha hecho falta. Eso tampoco es habitual. Lo habitual es que si yo desde el primer momento hubiera planificado todo como realmente se hace cuando tú quieres hacer una instalación en una oficina, en una empresa, en un colegio o donde sea, en un centro de datos, tú planificas todo desde el principio y desde el principio sabes todo lo que te hace falta, tiras todos los cables, tiras todo, pones las cajas que te hacen falta de empalmes, pones todo, pero no ha sido en mi caso. Yo he ido modificándolo poco a poco. De hecho, el rack, como os comenté en el primer vídeo, lo tenía en la guardilla, ahora lo tengo abajo. Evidentemente, cada vez que hacía este tipo de cambios tan importante tenía que tirar cableado nuevo, y esa es la manera de que la infraestructura de red, si es que se puede llamar infraestructura, que no es así, pero bueno, la infraestructura de red de esta casa es un poco caótica en ese aspecto de que la he tenido que ir modificando conforme me ha hecho falta. Y luego ya finalmente sobre el rack de comunicaciones, si recordáis, tenía un rack de comunicaciones donde tenía allí la parte principal de comunicaciones y debajo tenía el rack de servidores. El rack de servidores, como os comenté, estaba vacío, lo estoy reformando, lo estoy cambiando todo. A la derecha tenía allí unos cuantos servidores en formato torre, los de en formato rack los tengo en otro lado. También hay equipos que de momento no he colocado, y ese es el motivo que también alguno ha dicho que el rack de comunicaciones que no está bien, y evidentemente no está bien. ¿Por qué? Porque le falta toda la parte de abajo, que es el rack de servidores. Cuando tenga todo conectado, cuando tenga ya todo terminado, ya lo dejaré como tiene que estar, pero ahora está todo de una manera provisional, el rack de comunicaciones, para evidentemente tener comunicaciones y evidentemente para poder seguir trabajando, pero falta la parte de abajo, que evidentemente es muchísimo más grande, la parte del rack de servidores, que la parte de arriba, que es la de comunicaciones. Y bueno, espero que con este vídeo te haya ayudado, espero que con este vídeo y el pasado tengas ideas para, bueno, si quieres reformar o entender un poquito mejor cómo funciona a la hora de tener un cableado dentro de una casa o dentro de una oficina. Los centros de datos y las grandes empresas funcionan de otra manera. Y ahora sí, en el próximo vídeo ya iremos a ver la parte inalámbrica y la parte de domótica que tengo dentro de esta casa. Así que, como siempre digo, si te ha gustado el vídeo, dale un like, compartilo con gente que creas que esto le puede ayudar, y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.